Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Estamos nuevamente en este espacio devocional Vida en Él, este espacio diseñado para todos los que nos gusta meditar en la palabra, buscar la presencia del Señor, buscar consejo y guianza a través precisamente de la revelación de la palabra del Señor. Reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla y soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de este bonito libro de Job. Vamos a ver, la lectura de hoy es Job capítulo 33, versículos 14 en delante. Les invito a que vayamos juntos a esta porción de la Escritura. Job 33, 14 al 33. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Bueno, como podrán ver, aquí Job es la continuación en todo el capítulo que habla de que un hombre llamado Eliú viene y le da un consejo. Y de esas personas que de repente nos dan buenos consejos, que nos dan buena guianza. Hace unas semanas yo había hablado con ustedes en las anteriores meditaciones que Job tenía una desventaja, y esa desventaja es que él no tenía una congregación, no había radio cristiana o tele cristiana, no había librerías, no había un pastor que le guiara. Era una época patriarcal, era donde definitivamente la persona de casa, el padre más anciano, era el que de alguna manera guiaba y aconsejaba, y Job era él, era la persona el patriarca. Entonces definitivamente vemos cómo Job no tenía a dónde recurrir. Y gente que se le había acercado, pues definitivamente le empezaba a criticar, le empezaba a decir. Y Job, en medio de toda su angustia, su situación y su adversidad, de repente recibe esta palabra de Eliú, donde le dice, al fin de cuentas, y como empezamos, en el versículo 14, que se lo leo: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Menciona por revelación, por sueño, por cualquier cosa, cómo Dios hablaba desde ese tiempo al hombre. Hoy en día, nosotros tenemos esa gran bendición de tener tanto recurso a nuestro alcance. Hoy podemos meternos al internet como lo está haciendo usted y ver a través del internet un video, una meditación, les decía, radio, películas cristianas, cine, todo. Y aún cuando la voz de Dios se escucha más fuerte, aun cuando la voz de Dios es más al alcance de todos, el hombre sigue sin entender la voz de Dios. Y conforme avanzamos y conforme nos damos cuenta de todo lo que está aconteciendo, la invitación entonces es, queridos oyentes, a que cada uno de nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Job tuvo la bendición de escuchar la voz de Dios a través, en este caso de Eliú, que le empezó a dar un mensaje
que empezó a guiar su vida. En medio de la catástrofe, en medio de la aflicción, llegó y le trajo una revelación de Dios y su voluntad a su vida. Bueno, nosotros tenemos esa gran ventaja. Escuchemos entonces lo que Dios nos está hablando. Pero una de las cosas que yo le recomiendo hoy es que cada cosa que aprendamos pongámosla en práctica. Si vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje del predicador el domingo, todo lo que aprendamos, entonces vamos a ponerlo en práctica inmediatamente. Si nos hablan del servicio, sirvamos. Si nos hablan de la ofrenda, ofrendemos con generosidad. Si nos hablan de cualquier tema, del perdón, perdonemos. Seamos personas entendidas y hacedores de la palabra de Dios. Seamos personas que podamos decir, estoy escuchando la voz de Dios. Y escuchar, estamos hablando que implica el hecho de escuchar los sonidos, pero también implica el hecho de poner en acción todo lo que nosotros vamos aprendiendo. La gran diferencia hoy día de la fe es, al fin de cuentas, la fe sin oír o sin hacer lo que escuchamos es la fe muerta. Sin embargo, la fe viva es aquella que es capaz de escuchar y actuar en consecuencia. En este caso, nosotros vamos a estar teniendo una infinidad de palabras para nuestro corazón a través de todos los medios que Dios ha permitido que en nuestro tiempo se den. Vamos a estar escuchando la palabra, vamos a leer la Biblia diariamente, vamos a ver nuestro devocional Vida en Él, por ejemplo, como uno de los recursos también, y vamos a estar siendo hacedores de la palabra. Que nuestras vidas cambien radicalmente por el simple hecho de escuchar la voz de Dios y que no sea, como dice así, ¿verdad? El versículo 14, pero el hombre no entiende. Que nosotros podamos ser ejemplos de entendidos, que seamos entendidos de lo que Dios está hablando. En el caso de Job, ¿se imagina? Job estaba pasando por una situación de mucha adversidad y necesitaba la guianza del Señor. Tal vez usted y yo no estemos pasando por la situación que pasó Job, pero al fin de cuentas necesitamos la guianza del Señor, necesitamos que Él nos impulse, que Él nos lleve, que Él nos siga bendiciendo de una forma sobrenatural. Así que yo le animo a que podamos seguir adelante en Dios, a que sigamos adelante confiando en Él, a que nosotros seamos entendidos de lo que Él nos está hablando, que seamos sensibles a su voz y que podamos simple y sencillamente dar pasitos de fe cada día. Hoy es una buena oportunidad para dar un pasito de fe, lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido de Dios, saber la voluntad de Dios y demos esos pasitos cada día adelante en el nombre del Señor. Así que la invitación es para que cada uno de nosotros podamos simple y sencillamente tener una vida cristiana, una vida espiritual saludable, una vida espiritual que sea caracterizada por nuestra obediencia a Dios, por nuestros pasos de fe, por ser entendidos a su voluntad. La diferencia entre un entendido y una persona que no es entendida es hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, que un hombre insensato, un hombre prudente. La diferencia era, uno, ¿verdad? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que tenía su casa y hubo adversidad y su casa se mantuvo de pie. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que cuando vino, ¿verdad?, los problemas, su casa no pudo prevalecer y se quedó en gran ruina. Que eso no nos pase a nosotros, seamos personas entendidas, que escuchemos la voz de Dios. Le invito a que oremos. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das. Te ruego que tu bendición abunde y que podamos ser entendidos de tu voz. Gracias, Señor, por cada oyente, que cada uno de nosotros seamos desafiados a caminar en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, pues no nos queda más que agradecer que el Señor siga hablando a nosotros y agradecer que usted tenga la atención a este mensaje. Y pues le animamos a ser entendidos y a caminar cada día en Dios. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.